Hola, muy buenas y bienvenidos al curso de WordPress aquí en Escuelite y DesarrolloWeb.com. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y enseguida pues comenzamos esta primera sesión en la cual queremos ver cómo se instala lo que es un servidor web y cómo se descarga WordPress y también lo instalamos. Voy rápidamente porque vamos a intentar darle más tiempo a la parte práctica, pero como hay unos temas aquí que queremos pues observar y tal y cual más teóricos, pues no quiero dejar la ocasión de explicar un poquito por encima por lo menos qué es WordPress y de dónde sale todo esto, ¿vale? Yo soy Miguel Ángel Álvarez, me veis aquí, encontráis aquí mis datos de contacto, cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Y también estamos hoy con Carlos Ruiz Russo. Hola, muy buenas, Carlos. Buenas tardes a todos, o buenos días para los que nos escuchen de otra parte. Muy bien, pues muchísimas gracias también a ti, Carlos, por venirte aquí a esta clase gratuita y ponerte manos a la obra, pues bueno, para divulgar WordPress, que sé que te gusta bastante y además es tu primera clase con nosotros aquí en Escuela IT, con lo cual, pues nada, enhorabuena y espero que sea la primera de muchas. Perfecto. Muy bien, pues nada, vamos con el temario. Bueno, aunque antes aquí he dejado una diapositiva, simplemente para comentar cuáles serán las sesiones de este curso gratuito de administración y optimización de WordPress. Tenemos la primera dedicada a la instalación. Luego tenemos una siguiente sesión que es este miércoles dedicada a lenguajes que utilizamos en WordPress en el día a día. Os haremos una presentación de estos lenguajes y podemos trabajarlos y hacer un poco la demostración de las capacidades para que entendamos cómo funcionan y sobre todo que son lenguajes que debemos de aprender para poder sacarle el jugo a lo que es el WordPress a nivel un poco más avanzado. Luego la administración y personalización, vamos a trabajar un poco con lo que es el back office del WordPress para ver cómo podemos sacarle jugo y configurarlo bien para nuestro uso. Y las últimas clases dedicadas a seguridad y SEO, que yo creo que son temas súper importantes, muy relativos al momento actual y que no hay que dejar pasar tampoco. Bien, eh, siempre lo comentamos, sobre todo además en estos cursos gratuitos, tenemos un hashtag de WP, un poco es desarrollo web WordPress, son las siglas, y que bueno, cualquier mensaje en Twitter pues siempre es bien recibido, así que lo dejamos ahí. Y bueno, cualquier cosa también estamos monitorizando este hashtag para lo que sea. Y empecemos viendo qué es WordPress, por aquello de que, bueno, vamos a hacer un curso y quizás hay alguien que no sepa todavía lo que es lo que vamos a ver. Pues bueno, es un gestor de contenidos, o las siglas CMS, que es Content Management System, que es un sistema para gestionar los contenidos de qué? Pues de un sitio web, en este caso que tenemos, que vamos a colocar en la web, en Internet. Inicialmente WordPress está creado para trabajo, para el desarrollo de blogs, de estas páginas personales que hace pues ya casi una década que empezaron a ponerse de moda y que todavía siguen bastante de moda, ¿no? Y actualmente WordPress se usa para cualquier tipo de página. Es importante que lo comentemos que no solo puedes hacer un blog, sino cualquier tipo de página, incluso páginas tan complejas como a lo mejor comercios electrónicos los puedes hacer también con WordPress. Luego hay muchos desarrolladores, que eso es curioso, que utilizan WordPress como un framework, o sea, es decir, como una especie de toolbox, una caja de herramientas, para cuando desarrolla un sitio no partir desde cero, con lo cual ahorran tiempo y al final redunda en lo que es la productividad de estas personas. Entonces, cualquier tipo de proyecto tú lo puedes iniciar desde cero, programando desde no tienes nada y empiezo aquí, y también lo puedes utilizar pues un sistema como WordPress para que a lo mejor no sé, Carlos, tú me dirás, pero bueno, yo imagino que puedes simplificar o resumir el, el, lo que es la capacidad, el tiempo de puesta en marcha de este sitio, lo resumes en mucho, pues a lo mejor en 3 veces, 5 veces, dependiendo del tipo de proyecto. O 10, no sé. Correcto. Bien, ¿quién usa WordPress? Es importante comentar que WordPress se usa para muchas cosas, lo he venido a comentar antes. Aquí tenemos un subcase, si queréis echarle un vistazo, lo podéis abrir en la página de WordPress. Yo la tengo abierta y aquí encontráis pues gente que está utilizando WordPress para creación de su sitio. Algo tan importante como el sitio de la BBC está hecho en WordPress y también sitio, pues bueno, de marcas conocidas, famosos, ¿vale? Que todos estos usan WordPress
y es que WordPress, como digo, sirve para cualquier cosa. Echadle un vistazo a algunos de los plugins más comunes de WordPress, plugins que son añadidos, que sirven para hacer que WordPress funcione para hacer cosas como un comercio electrónico, que el WooCommerce es el plugin más conocido para hacer comercio electrónico, o el BuddyPress, que es un plugin para convertir WordPress en lo que sería una especie de red social. BBPress es para convertir WordPress en una especie de foro. Echarle un vistazo porque hay un montón de sitios de comercio, sitios para hacer redes sociales que están basados en WordPress y que también está interesante de saber, con lo cual nos sirve para muchas cosas. Voy muy rápido, pero es porque digo que vamos a intentar irnos a la parte práctica y nos entretenemos un poco más. ¿Qué tecnologías están detrás de WordPress o qué tecnologías usa WordPress para trabajar? Pues bueno, es un sistema de gestor de contenidos que está basado en PHP. PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor. Luego nos detenemos más a explicar qué es esto del lado del servidor. Y usa una base de datos que es la base de datos MySQL, ¿de acuerdo? Entonces, PHP y MySQL es un conjunto de tecnologías que son muy útiles o se utilizan mucho en el día a día de lo que es los sitios web, y WordPress pues las utiliza también. Hay miles de sistemas que están basados en PHP, WordPress es uno de ellos. Y además tenemos el HTML5, HTML, CSS, JavaScript, que por supuesto, como cualquier sitio web, WordPress sirve para hacer sitios web, o cualquier sitio web, pues también necesitas HTML, CSS, JavaScript para que funcionen. ¿De acuerdo? Entonces sería el conjunto de tecnologías que sería recomendable por lo menos conocer para sacarle el máximo partido al WordPress. ¿Vale? Aunque bueno, básicamente también con HTML, CSS, JavaScript sí vas a trabajar, y este curso, las cosas que vamos a hacer en este curso, pues básicamente es lo que vamos a necesitar. Pero mañana os explicamos un poquito de PHP para que también podáis, si acaso, también tocarle un poco las tripas a WordPress y hacer cosas un poquito más avanzadas. ¿Qué necesitas para trabajar con WordPress? Pues bueno, importante, un servidor web con soporte a PHP. PHP es un lenguaje multiplataforma, con lo cual varios tipos de servidores web te van a servir. Luego veremos que Apache es el más habitual, pero te serviría cualquier tipo de servidor web. Luego la base de datos MySQL y los archivos de descarga de WordPress que vas a conseguir en la página wordpress.org. Fijaros que es .org, porque si te vas al .com vas a encontrar una especie de sitio que te permite hacer tu blog, pero sin, digamos que sin instalarlo, sin nada de eso, para hacer tu blog dentro de esa plataforma. Es como una especie de Blogger que no te deja muchas opciones de configuración. Digamos que lo que vamos a hacer aquí es aprender a trabajar con WordPress en una instalación propia, con lo cual podrás configurar y hacer lo que te apetezca con ella, ¿vale? Y luego quiero detenerme a esto de explicar un poco por qué un servidor web para trabajar con WordPress. Fijaros que os he dicho que WordPress trabaja con PHP y una base de datos MySQL. Esas tecnologías son tecnologías del lado del servidor. ¿Qué quieren decir? Que cuando tú te conectas, fijaros aquí en este diagrama, el cliente, cuando se conecta a cualquier página web, ¿qué hace? En realidad le pide a una página donde está ese dominio, el que quiere acceder, le pide, oye, dame tal página de tal dominio, ¿vale? El servidor lo que hace inmediatamente es le envía la página al cliente. Es un sistema de cliente-servidor. El cliente solicita, el servidor sirve, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando un servidor le pide una página que está programado en un lenguaje, como en este caso PHP, lo que hace internamente antes de enviar esta página al cliente, es producirla. ¿Y cómo la produce? Muy bien, pues si está hecha en PHP, la página se ejecuta dentro de lo que es el servidor para convertirse en un código HTML. Y ese código HTML es el que se envía al cliente. Digamos que los clientes, los navegadores, no entienden nada que tenga que ver con PHP, ¿de acuerdo? Entonces, el servidor lo que hace es, tu PHP, la programación, la convierte en HTML, y el HTML es lo que se envía al cliente, que es lo que finalmente también se ve en el ordenador del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, no confundirse, porque todo el proceso de convertir un sistema PHP como WordPress a HTML se genera en el servidor. Y eso se genera antes de enviarlo al cliente. Con lo cual estáis viendo que vosotros sois el cliente, estáis visitando un sitio web, pero hay un servidor que necesita tener la infraestructura, los archivos, el código necesario para producir el sitio web que estáis viendo.
Entonces, si yo quiero utilizar WordPress en mi ordenador, voy a necesitar forzosamente un servidor. ¿Qué servidor? Pues bueno, puedes utilizar, como decía, cualquier tipo de servidor que tenga soporte PHP, pero el que más se usa, el más común que tenemos para PHP se llama Apache. Es el que vamos a instalar hoy. Y lo vamos a instalar a través de 3 paquetes. Bueno, vamos a utilizar 2 paquetes en concreto durante esta clase, que uno SAMP. Este paquete SAMP sirve para instalar, digamos, Apache, PHP y MySQL, todo en un mismo proceso que te facilita mucho la labor. Luego tienes otros, el WAMP para Windows o el MAMP para Macintosh. ¿De acuerdo? Yo os voy a enseñar SAMP y luego viene Carlos, que os va a enseñar, por lo menos, para que veáis un poco cómo se instalaría el MAMP y que veáis cuáles son las opciones de configuración o el panel de control de ese servidor. Es muy sencillo de manejar, no os preocupéis, aunque os asuste a lo mejor un poco al principio esto de tener, dice, estoy un servidor web. Bueno, no hay motivo. Vamos a continuar entonces ya viendo la instalación, y aquí es la parte un poquito más práctica, y nos vamos a detener un segundito. ¿Todo bien por ahí, Carlos? ¿Has visto alguna preguntilla, alguna cosa que tenga que solucionar antes de continuar? Estaba contestando algunas. Nos comentaba Jacob Albert que si le íbamos a hacer en local, le he dicho que sí, que en principio lo vamos a hacer en local. Sí. Y algunas personas decían que no se oía bien, no sé si todo lo oyen bien. Muy bien. Si hay problemas, si tú me has escuchado bien, es que es un problema más de la red de donde están los compañeros que no me escuchaban en ese instante. Me Y están luego pidiendo por preguntan si aquí PHP... tenemos espacio todavía en la sala, creo que tenemos. Vale, sí. Preguntaban si PHP era frontend o backend. PHP es para hacer lo que le llama el backend, pero bueno, es un concepto que no quería tocar ahora. Es programación del lado del servidor y sí, sirve para hacer el backend. Vamos a ver. Entonces os explico yo. Servidor web. ¿Qué necesitamos? Un servidor web. Tenemos varias opciones, ¿vale? Sobre todo, antes de existir ese tipo de paquetes, había que instalar una configuración bastante farragosa, todo lo que era la instalación de Apache con el PHP, y era un poco complicado, pero ahora lo que es para instalación local, en Windows o en un Macintosh, que es los ordenadores que más habitualmente vais a tener, en Linux también lo podéis hacer. Lo que pasa es que no recomendaría utilizar un SAM, aunque se puede, os recomendaría instalarlo a mano, pero entonces, si estáis en Windows o en Macintosh, os viene bien utilizar uno de estos paquetes para instalar todo a la vez. ¿Qué es todo a la vez? Pues todo lo que vas a necesitar para trabajar con PHP. Es el Apache, que es el servidor web, más la base de datos MySQL, más PHP. Y luego el Perl que de momento no nos interesa para nada, pero también te lo instalaría. Hay otros paquetes que si los tenéis, si estáis trabajando con ellos, no hay ningún problema, se puede utilizar perfectamente. WAMP Server es uno de ellos, bastante popular, que básicamente es lo mismo. Instalas Apache, MySQL y Apache, PHP y MySQL en Windows. O Easy PHP, que es otro de ellos, que también es bastante popular. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacéis aquí? Para poder instalar WordPress necesitamos el servidor, nos ponemos aquí, descargamos la versión para Windows o Macintosh o la que queráis y os descargará un instalador que lo ponéis a ejecutar, y cuando lo tengáis ejecutando, pues será un programa que lo podéis lanzar perfectamente. Vais a encontrarlo por aquí, SAM Control Me Panel, ¿lo dicen, veis? me dicen que se me oye mejor a mí que a ti, pero que no te van a obligar a gritar. Vale, me acerco más el micrófono a ver si se me oye un poco mejor. Pero bueno, a lo que voy, este es el panel de control de SAMP, ¿de acuerdo? Este es el panel de control desde el cual se inician los servicios que tenéis que tener en marcha para poder ejecutar páginas PHP, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que aquí cualquier panel de control va a ser bastante parecido. Tenéis un botón de Start que sirve para iniciar el Apache. Esto lo vais a tener cuando instaléis el SAM. No ejecuta el instalador ni lo he puesto para descarga, porque es tan sencillo que no merece la pena perder el tiempo. Pero lo que veis es un botón aquí de Start que lo pones en marcha y
teoría debería iniciar. ¿Pero qué ha pasado? Aquí dice detected, running, tal, y luego stopped. Y esto lo quiero mostrar justamente porque es el problema más típico que nos pasa a casi todo el mundo. Que es que, bueno, y además que aquí lo dicen, posible problema detectado, que tienes el Skype funcionando. Bueno, pues efectivamente. Cuando tienes el Skype, Skype utiliza el puerto 80 para trabajar. Entonces, como Skype bloquea el puerto 80, que es el puerto del servidor web, lo que vamos a hacer es cerrar la sesión con Skype, que lo teníamos abierto, y ahora vamos a intentar iniciar de nuevo el Apache. Y veis, y ahora, como aquí aparece en verde, es un verde muy apagado, pero se ve que está running, está en marcha. De hecho, aquí pone stop en vez de start. Lo veis y aquí además tenéis el mensaje que está corriendo, está ejecutándose Apache. Muy bien, entonces ya tenemos funcionando el SAMP. La manera de probar si está o no está funcionando vuestro servidor web es accediendo a localhost. Localhost, podéis escribir localhost directamente en el navegador o http://localhost. Localhost es el servidor local, ¿de acuerdo? Hace una referencia al servidor web local que tengáis instalado, SAMP, WAMP o el que sea, ¿vale? Si os sale una pantalla como esta, es que está funcionando. Si lo tenéis parado, lo vamos a parar un momento, y accedéis a localhost, os va a decir pues que no puede conectarse. Va a tardar un poco aquí en conectarse. En algún momento me va a decir que no puede. De hecho, está aquí intentando conectarse, problema, ¿vale? Pero si lo iniciáis y hacéis aquí localhost, pues, y veis esta página de conexión, es que está funcionando perfectamente, ¿vale? Aparte, WordPress necesita también el MySQL. Le dais a Start también para que MySQL se ponga a funcionar. ¿Cierto? Con esto ya tenemos toda la infraestructura necesaria para trabajar con WordPress. Pero además os quiero, antes de dejarlo, comentar que cuando te instalas SAMP o WAMP o cualquiera de estos, tienes además un complemento que es muy útil para administrar bases de datos, que es el phpMyAdmin. Este complemento te permite acceder aquí a todas las bases de datos que tengas en vuestro sistema. Yo tengo unas cuantas porque llevo un tiempo trabajando con este SAMP. Y desde aquí pues abrir cualquiera de estas bases de datos y administrarla. Puedes acceder a sus tablas, puedes editar cualquier información que esté en la base de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedes visualizar el contenido, la estructura de las tablas. Digamos que es una herramienta de administración de bases de datos completa, toda basada en web. Y es muy útil que la tengáis a mano, pues bueno, para trabajar con WordPress. A veces hay que tocar algunas cosas, o sobre todo cuando trabajas con PHP, ¿vale? Y entonces, de momento, por mi parte, es todo lo que quería mostraros. Ahora, Carlos os va a mostrar el MAMP, que es la versión de este, o sea, es el programa equivalente, pero para Macintosh. Y él es el que también os va a mostrar cómo instalar el WordPress y cuáles son los primeros pasos para tenerlo funcionando en local. ¿De acuerdo, Carlos? Perfecto. Muy bien. Te voy a hacer a ti ahora presentador y nos compartes tu Qué guay. pantalla, ¿vale? ¿Salgo en la tele? En instantes. Mostrar, a ver. Monitor 2, ¿no? Sí, correcto. ¿Veis mi pantalla? En Sí, principio, la estamos todos. viendo. Perfecto. Ahora me quedo yo por aquí con más pendiente de las preguntas, aunque ya os digo que ahora en estas clases es un poco complicado a lo mejor seguirlas todas, pero así, mira, otro problema típico que nos dice Raúl es que el Internet Information Server esté también en marcha. Efectivamente, hay que parar también cualquier servidor web va a trabajar en el puerto 80, o sea que tener en cuenta también para pararlo. Bien, Bueno, de y los que momento trabajéis en Mac igual. te dejo a ti, luego revisamos algunas de las preguntitas que hay por aquí, ¿vale? Perfecto. Bueno, una cosa a tener en cuenta también, para los que vais a instalar, a veces en el Mac tiene un servidor por debajo también, porque como tiene una base Linux, también tiene un servidor. Hay que tener en cuenta que ese servidor no esté arrancado, o si está arrancado hay que tener en cuenta los
los puertos en los que está arrancado, porque quizás puede haber algún conflicto entre puertos, pero bueno, no hay ningún problema. Te voy a explicar cómo bajar MAMP y cómo configurarlo para no tener estos problemas. Para bajarlo es tan sencillo como ir a Google y escribir MAMP, y automáticamente la primera página es la que estamos buscando, la oficial. Aquí aparecen dos versiones, hay una de pago que te permite hacer una serie más de cosas que ya para usuarios un poco más avanzados, y nosotros vamos a bajar la gratuita. Simplemente pulsamos, yo lo tengo ya bajado, y lo descomprimimos. Se instala como cualquier programa en Mac, simplemente arrastrando en la carpeta de aplicaciones. Y a ver, se descomprime esto. Vale, entonces viene un paquete de MAMP. Simplemente lo ejecutamos la instalación, continuar, continuar, nos dirá si quiere aceptar los permisos y ya lo tendríamos instalado. En la carpeta de aplicaciones veremos el icono de un elefante, que es el servidor. Oye, ¿estás en el monitor que toca? Sí, a ver, que es que creo que estaba apareciendo. Le he ejecutado el instalador y ha salido en el monitor de al lado. A ver. Ten en cuenta eso, porque no estamos viendo, yo estaba contestando preguntas, no me he dado cuenta, pero llevas un rato hablando y viendo tu escritorio vacío. Se ve en el otro lado, vale. Sí, ahora ya sí, estamos viendo cómo se instala el MAMP. Ahora sí. Ahora sí que deja. Esto tarda un poquito, bueno, se instala. En principio no debería tener ningún problema con esto. Sí, nos piden por ahí que vayamos un poco más lento. Realmente estos temas de instalación son temas de instalación que de cualquier paquete en cualquier ordenador, por lo cual tampoco es necesario a lo mejor trabajar tanto de instalar un programa, porque al final es instalar igual en todos los programas, en todos los sistemas, ¿no? Pero nos detenemos más en la parte de instalar WordPress, aunque también es bastante sencillo. Además, como dice Nelson, que también lo podéis ver lento en YouTube, luego parando y volviendo atrás, adelante, y cualquier duda se va resolviendo. Perfecto. Entonces, bueno, una vez instalado, nos aparece, ejecutamos el programa y nos aparece si queremos ejecutar la versión Pro o la normal. Nosotros trabajaremos con la normal, quitamos lo de marcar la Pro para que no nos salga esto y tendremos la ventana esta. La ventana esta tiene una opción de preferencias donde se puede configurar tanto la versión de Apache, la versión de PHP, la versión de Apache y donde queremos que se guarden los ficheros. En este caso está en la barra aplicaciones, MAMP, HCDocs. Podemos seleccionar otra carpeta. Puertos, podemos configurar el puerto por defecto para Apache y para MySQL. En este caso tenemos el 888, podemos poner el 80, siempre teniendo en cuenta que no haya conflictos. Y es tan sencillo como esto. Luego podemos configurarlo con iniciar los servidores al arrancar. Si quisiéramos que al ejecutar el programa se autoejecutara todo y pulsamos sobre iniciar servidores. Si hubiera algún problema, no se encenderían las lucecitas del programa. Tienen que estar las dos en verde, eso es que los dos servidores están arrancados, y normalmente te abrirá siempre una página con la configuración básica que tiene el MAMP, donde podemos ver, por ejemplo, parámetros de configuración en el host el host que tiene, el puerto y el usuario por defecto, tanto para el MySQL como para si lo queremos configurar de otra forma. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos para poder instalar el WordPress. Lo primero que hacemos aquí en el MAMP, una vez arrancado, es vamos a donde pone phpMyAdmin. No sé si alguien tiene alguna duda, Miguel. Sí. ¿Hasta aquí?
Hay varias dudas aquí de configuración de servidores. Luego vamos a darnos un poco de tiempo y las vamos contestando, pero por ejemplo, si alguien dice, yo tengo instalado el Apache, ¿lo puedo instalar de nuevo? ¿Puedo instalar otra copia de Apache aquí para poner el SAMP y tenerlo también con MySQL, etcétera? Efectivamente, las puedes instalar tantos Apaches como tú quieras, simplemente no los arranques a la vez. Nos pregunta también si alguien tiene SAMP en Macintosh, necesita instalar el MAMP. No, no hace falta, simplemente es tener uno. Además, porque tengamos varias páginas, porque queramos, si por ejemplo queremos montar varios WordPress en el localhost, no hace falta tener instalados diferentes programas. Con uno solo, dividido en carpetas, podríamos tener el número de copias que necesitemos de WordPress. Si por ejemplo estamos testeando con 3 copias, pues tendríamos 3 carpetas diferentes y accederíamos a las 3 carpetas, pero con una sola instalación de WAMP o de MAMP. Muy bien. ¿Vale? Hasta aquí, ¿vale? No os perdáis, que esto es muy sencillo. Vamos a donde pone bases de datos. Y aquí, quitamos la base de datos, aquí hay un apartado. Aquí te permite hacer el codejamiento de la base de datos. El que queráis, esto, si no queréis liar, lo podéis dejar por defecto porque WordPress por debajo lo configura o se podría cambiar más adelante. Aquí elegimos, por ejemplo, vamos a poner un nombre para el curso. Escuela, por ejemplo, escuela test, sería el nombre de la base de datos. Una base de datos es donde vamos a guardar los datos para que WordPress los almacene. Le damos a crear y ya tenemos creada la base de datos aquí. Muy bien. Escuela ¿Qué es ID. ese cotejamiento y para qué sirve? Realmente es el juego de caracteres que va a utilizar la base de datos cuando la guardas en el servidor para trabajar. Tienes 1000 juegos de caracteres y generalmente el que se recomienda es el UTF-8. Normalmente Es el usamos más el estándar. UTF-8, genial. Exacto. Ese es el que se recomienda. Lo que pasa es que, como te decía Carlos, realmente luego WordPress internamente te va a hacer los cambios que necesite en ese cotejamiento si lo necesita. Luego, pero tener en cuenta una cosa, los Windows suelen trabajar en otro sistema de juego de caracteres y a veces ahí pueden surgir problemas, pero justamente los Linux y los Macintosh trabajan todo UTF-8 y la verdad es que facilita la vida. Normalmente esto además en las próximas clases, imagino que se verá, se puede configurar también a la hora de instalar, le pueden decir el cotejamiento que quiera. Normalmente se utiliza UTF-8 por el tema de que contiene, por ejemplo, la ñ, entonces, bueno, al menos añadiríamos el tema de la ñ, pues si Los acentos, en etcétera. español, por ejemplo. Entonces, bueno, ya tenemos creada la base de datos, tenemos claro también los parámetros de configuración que tiene nuestro MAM. Si vamos al inicio, porque estos parámetros es importante saberlos porque nos van a hacer falta ahora ¿Qué para parámetros te instalarlo. refieres? Tanto el host como el puerto, Dices de la como base de el datos. usuario y la contraseña para poder acceder a la base de datos. Fantástico. Entonces, ahora vamos a descargar WordPress. Vamos a bajar, se puede bajar la versión en inglés, simplemente pues el panel de administración estaría en inglés, se puede cambiar el idioma sin problema. Bueno, yo normalmente cuando lo instalo directamente en castellano, en español. Muy bien. Oye, aquí una preguntilla que está interesante. ¿Necesitas realmente un servidor web o lo puedes instalar directamente en el host? Se imagino que es en un dominio de internet. Bueno, toda esta idea de instalar el programa, el Mac y todo esto, es porque normalmente cuando se desarrolla una web o se hace un proyecto, primero se hace en el localhost, digamos, en nuestra máquina. También a veces simplemente para ahorrar costes hasta el momento en el que está producido, está terminado, entonces ya lo que hacemos es migrarlo a un servidor. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. La forma de proceder es muy parecida, pero una cosa es el localhost, o sea, lo que trabajamos en nuestra máquina, que para trabajar en nuestra máquina no nos hace falta tampoco internet, o sea, podemos tener un entorno de pruebas de localhost y trabajar sin conexión a internet. Y luego, por otro lado, está el subirlo a un servidor ya para que sea público a todo el mundo. La gente que está fuera no podría ver nuestro localhost, a no ser que tuviéramos una versión especial del MAM
que le diéramos acceso a nuestra máquina, pero normalmente lo que hagamos en el localhost no lo puede ver nadie, nada más que nosotros. Ujú. Claro. Pero es que es eso, sobre todo velocidad, porque si tú subes las cosas a si tú utilizas un servidor de internet y cada vez que cambies un archivo, lo que sea, tienes que darle F5, esperar a que te suba por FTP el archivo, exacto, es muy operativa, muy lenta, entonces no se recomienda. Los desarrolladores siempre trabajamos en local y bueno, pues eso. Entonces luego, pero lo que pasa es que claro, sí, efectivamente, si en el momento dado dices, no, es que yo lo que quiero es tenerlo en un servidor local, me da igual, sí, lo puedes directamente poner a un servidor. Simplemente descargarías los archivos del WordPress, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, lo que estamos ya haciendo ahora, los subirías al FTP y, Ujú. y luego desde tu proveedor de hosting crearías la base de datos con la herramienta de ese proveedor de hosting que te permita usar para crearla, ¿vale? Correcto. Pero Pero vamos, en principio vamos a trabajar todo en local y luego pues ya subiremos las bases de datos al servidor. Eso todo se, se queda para más adelante. Perfecto. Bueno, como iba diciendo, pues nos bajamos la última versión. Normalmente aquí siempre aparecerá la última versión de WordPress. Yo lo tengo descargado, si lo veis aquí, es este archivo comprimido. Esto es lo de antes, lo que Estás en estamos otra apartado. pantalla, ¿no? No, se tiene que ver el icono, ¿no? ¿Veis el icono aquí de WordPress en la pantalla? Vale, ahora. Si es que me llega un poco retraso. El refresco. Bueno, lo que hacemos es, primero descomprimimos este fichero y entonces se nos descomprimirá una carpeta que tiene todo lo que hace lo necesario para hacer funcionar nuestro WordPress. Se me olvidó hablar de los directorios de publicación. Cuando tú te instalas un SAMP, un MAMP o lo que sea, eh, te crea unas carpetas en tu ordenador, ¿vale? Esas carpetas son las carpetas donde tienes que poner los archivos de las páginas que el servidor web va a mostrarte, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es un copiar y pegar o descomprimir el zip dentro del directorio de publicación, que como estáis viendo aquí es en applications /mamp /htdocs. Luego, si acaso os puedo mostrar yo el directorio de publicación del SAMP, pero es muy sencillo. Es C dos puntos, si lo habéis instalado con las opciones de configuración básicas, que serían las recomendables, será C dos puntos /SAMP /htdocs. Es muy sencillo. Luego, si acaso, lo puedo mostrar. Vale, y entonces sería tan sencillo como descomprimirlo dentro de la carpeta y ya tendríamos aquí esta carpeta se podría llamar como quisiéramos. Por ejemplo, escuela test, que parecido al nombre que le hemos puesto en A la la base de base de datos, sí. datos. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos gran parte del trabajo hecho. Ahora falta ejecutar el WordPress para realizar la instalación. Acordaros que tenéis que tener en la carpeta de publicación que aparece justo en el MAM, si vemos el MAM, aquí en preferencias, en el apartado Apache, esta carpeta que pone Document Root es la carpeta donde tenemos que meter los archivos. A partir de ahí, todo lo que esté ahí, MAM lo interpretará y lo ejecutará como un servidor. Entonces, vamos aquí al navegador, podemos hacerlo con cualquier navegador, Firefox, Safari, el que queramos. Y vamos a localhost. Si ponemos localhost y el puerto, esto es muy importante, siempre el localhost y el puerto, que lo tenemos aquí, también en configuración. A ver, que voy a abrir la ventana. El puerto este de aquí arriba, como podéis ver, es el mismo, es el con 4 ochos. Entonces, podemos acceder aquí y veremos la carpeta. A veces no se ve la carpeta por un archivo que hay y tendríamos que acceder con barra escuela test y nos La ruta saltaría, completa. correcto, nos saltaría el momento de instalación. Aquí podemos ver que WordPress nos habla de un fichero vpconfig.php, que para algunos será un misterio, para otros ya lo conocerán. Esto más adelante se explicará cómo configurarlo en los siguientes cursos, ¿verdad, Miguel? Esto, cómo configurarlo bien y los Pero parámetros y demás. hay un asistente, ¿no? Tú lo vas a enseñar con el asistente, que la verdad es que facilita bastante la cosa, ¿no?
Sí, si queréis podemos verlo también ahora lo abrimos también y explicamos un poco por Unas cuestiones encima. del puerto que quería yo comentar. En SAMP el puerto es el 80, con lo cual simplemente colocas localhost y no pones nada de los puertos, ¿vale? Se quitaría esto de aquí. Exacto. Y luego, sobre, sobre vamos, si continúa, luego continuamos con más preguntas que hay por ahí. Perfecto. Bueno, pues crearíamos el archivo de configuración. El WordPress te lo pone muy fácil, simplemente es un clic sobre el botón y nos pregunta los parámetros básicos. Bueno, aquí también te dice te pregunta todos los datos que hay que tener. Ya se le damos, vamos a ello. Y aquí sí, en esta ventana ya es donde tenemos que introducir todos los datos de nuestra instalación. Nos pregunta por el nombre de la base de datos, como hemos creado antes, si vamos aquí a la base de datos, el nombre de la base de datos es escuela test. Entonces introducimos el nombre de la base de datos, que es escuela test, Muy bien, nos el nombre de la pregunta base por de el datos, usuario y ¿lo la veis? contraseña. Es el que habéis puesto vosotros ahora al crearla con el PHP-MyAdmin. Luego os puedo enseñar cómo se crea una base de datos también en Windows. También os preguntaban el nombre de usuario y la contraseña. En el MAMP, ¿cuál es? Los tenéis ahí. Normalmente es root como usuario y como contraseña root. En todas las Vale, instalaciones que yo he hecho de servidores, en localhost casi siempre son esas. vale, pues en MAMP son el nombre de usuario root y la contraseña es comillas, comillas, o sea, vacía. No se pone nada en la contraseña, ni siquiera un espacio en blanco, ¿vale? Vacío. Entonces, Ujú. eh, tenerlo en cuenta. Pero si no, y luego en WAMP creo que también es lo mismo, pero de todas formas, en los propios ayudas de las páginas de estos paquetes de instalación, generalmente estos detalles están súper fáciles de encontrar, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta no la podéis hacer nosotros y también la podéis consultar ahí perfectamente, vamos. Si tenéis En alguna WAMP duda o me lo que dicen sea, que es root simplemente root por aquí, ¿vale? Pues entonces está bien saberlo. Ah, no, dice por aquí en WAMP es vacío. Pues bueno, pues esto, la contraseña yo creía que era vacío. Ahí me suena eso, ¿vale? Sí, Carlos. preguntan, a ver, vale, entonces el nombre de usuario hemos quedado que era root y la contraseña root también. Luego nos pregunta el host de la base de datos, como es localhost. Aquí en la pantalla de instalación tenemos el host es localhost De acuerdo. y El luego host el prefijo de la tabla. es el servidor donde está la base de datos. Como está el Ujú. servidor en la base, en el mismo ordenador que la base de datos, el servidor web en el mismo ordenador que el servidor de bases de datos, se utiliza localhost, que hace una referencia al servidor, a mi propio servidor, a mí mismo, ¿no? Es muy sencillo, es como si fuera nuestra casa, todo está dentro de casa, en nuestro localhost. Muy bien. Entonces, luego el prefijo de tabla. Esto es un parámetro de cómo queremos que empiecen las tablas en la base de datos cuando se generen. Esto se puede dejar así o se puede configurar. Esto supongo que en seguridad os lo comentarán. Es conveniente cambiarlo, porque si recibiéramos un ataque de fuera o lo que fuera, ya la gente conocería un poco el prefijo. Entonces lo ideal sería ponerle otro. Yo le voy a poner, por ejemplo, test. Intentar no poner nombres largos, como mucho de 4 letras, porque tiene un límite de caracteres para este tipo para las tablas. Intentar no ponerlo muy largo, pero bueno, podéis poner el nombre, las 3 primeras letras o lo que queráis. Y le damos al botón enviar, que ejecutará la instalación del WordPress. Muy bien. Tardará un Nos están poquito, preguntando, pero en principio. perdona, Ujú. ¿qué datos se colocarían si fuese un servidor remoto, o sea, en un servidor de alojamiento en la web ya? Esto depende mucho de cada alojador, porque tenemos alojadores que trabajan con unas configuraciones y otras configuraciones en otros. Ujú. Entonces, esto es importante que os pongáis en contacto con el alojador o que consultéis la información que ellos os pasaron cuando os disteis de alta. Muchas veces cuando te das de alta te manda un correo electrónico y te dice tu alojamiento es este, la base de datos es esta, o bien la base de datos la creas desde aquí. Y entonces al crear la base, su usuario para la base de datos o su usuario para entrar en el servidor de base de datos va a ser midominio.com y la contraseña Pepito.
Y entonces, quiero decir que esos datos ahí ya no responde a un patrón. Pueden cambiar muchísimo, puede que tu base de datos sea localhost, puede que esté en otro servidor. Eso es imposible deciros porque habría decenas, o sea, infinitas combinaciones. En cada proveedor os tendrían que informar, si es un proveedor decente, pues esa información os la habrá dejado muy visible cuando os habéis registrado, y si no, pues simplemente enviarle un correo electrónico y lo resolvéis. Perfecto. Bueno, si vemos esta pantalla que aparece aquí, significará que la configuración con la base de datos es correcta y a partir de aquí ya podemos iniciar la instalación. Ya tenemos el botón de iniciar instalación. Si clicamos sobre él, esto puede tardar un poco en ejecutarse, pero bueno, si seamos pacientes y ya nos aparecerá la pantalla de hola, donde ya vamos a configurar WordPress instalado. Ahora lo que vamos a configurar ya el sitio de WordPress, en este caso, por ejemplo, un blog o más adelante quizás una tienda. El nombre del sitio que queremos que tenga, pues podemos hacer escuela test, que la que habíamos creado antes. El nombre de usuario, este nombre de usuario sería el nombre de usuario para acceder a la parte de administración de WordPress. Por un lado tenemos la parte que va a ver la gente y por otro lado tenemos la parte que vamos a administrar nosotros, por ejemplo, del blog para poder escribir las noticias. Entonces el nombre de usuario que ponemos aquí será el nombre con el que vamos a acceder. Yo le voy a poner, por ejemplo, usuario. Vamos a ver, usuario. Y la contraseña, yo le voy a poner 1234, pero bueno, esta contraseña, intentar que no sea 1234 ni una contraseña sencilla. No hace falta que lo diga porque evitaremos luego ataques. Luego la dirección de correo electrónico donde queremos que nos llegue el mensaje, por ejemplo yo pongo la mía, y aquí hay una opción que dice permitir que los buscadores indexen este sitio. En principio esta opción la podemos dejar activada o sin activar, porque Google o cualquier buscador no va a indexar nuestro localhost. Entonces esto para hacer pruebas no habría ningún problema. Muy bien. Oye, nos está preguntando alguna cosilla por aquí. Dice, ¿el título del sitio se puede cambiar más adelante? Correcto, se puede, hay una parte de administración, en la parte de administración, ahora lo explicaré un poco por encima, dónde están todas las cosas, así por encima, para que sepáis si tenéis que cambiar el título. Luego hay otro campo también que es la descripción del sitio. Todo esto se configura después. Nos piden unos parámetros básicos para poder empezar. Entonces ya pulsamos sobre instalar WordPress. Entonces ahora ya sí que se está instalando WordPress. Nos dice que lo hemos logrado y simplemente pulsamos sobre acceder. Ya nos pregunta cómo el usuario y la contraseña. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando queramos acceder a esta parte de administración, en la URL siempre tendremos que poner la URL que tenemos y vp-login.php. Esto nos hará que nos aparezca esta pantalla de acceso donde ya podemos entrar a la administración. Si no pusiéramos esto, veríamos el sitio. Vamos a ir a ver si se ve el sitio. Si quitamos todo, deberíamos de ver el sitio que se ha creado. Aquí vemos el sitio web que se ha instalado con el Hola Mundo. Esto sería la parte que vería la gente que entrara, accediera. Y si queremos ir al área de administración, ya si iríamos a vp login.php y se ejecutaría el login de acceso, era usuario y 1, 2, 3, 4. Podemos recordar la contraseña si queremos y accedemos ya a lo que es al panel. Que sería la Aquí ya parte de tenemos administración del correcto. WordPress y que desde donde se generan los contenidos o se administran los contenidos de nuestro blog, ¿no? Correcto, sí. Yo voy a empezar explicando el menú un poco de la izquierda. Voy a empezar de abajo para arriba. Mira, te voy a si acaso muestra las informaciones donde puedes configurar simplemente la pantalla esta inicial, o sea, los datos, el nombre del sitio y tal, porque vamos a tener otras clases en las cuales vamos a trabajar más en la administración. Y el tiempo que nos sobra, porque veo que hay muchas personas que dicen que tienen muchas dudas sobre cómo sería esto en Windows. Lo vamos a utilizar para que yo lo voy a hacer en Windows, para que lo vean de nuevo, quien tenga dudas o pues lo pueda ver también de nuevo o lo pueda ver también en Windows, que es prácticamente lo mismo, pero bueno, no, por nosotros que no quede.
bueno, aquí en la izquierda tenemos el menú, como decía, una de las zonas más importantes es en ajustes, y en el apartado general tenemos aquí, como podemos ver, el título del sitio, que el nombre que le habíamos puesto antes, la descripción corta, la dirección en la que está instalado, la dirección del sitio, la dirección de correo electrónico donde se enviarán los correos de administración. Aquí tenemos el nivel mínimo, bueno, esto se irá viendo, luego aquí sería la zona horaria que queremos, el tipo de formato de fecha, el formato de hora y si queremos que la semana empezara el lunes. Si hacemos algún cambio, podemos cambiar a escuela test, por ejemplo, 2, guardamos. Si vamos a la página, Pulsando ahí arriba al lado de la veremos que se casita. ha cambiado. Exacto, Al lado de la visita el casita también sitio. se ha cambiado, efectivamente. Ahí se ha cambiado y aquí también se ha cambiado en la Ujú. página. Vale, ahí la tenemos, ¿no? Aún no estoy viendo la página. Es que a lo ¿La veis mejor si todo en la la página? cambias. Ahora sí, ahora la veo. Va con un pequeño retardo, bueno, no pasa nada. Sí, sí, si la pones y la quitas muy rápido, igual hasta no la vemos. Pero vamos, ahora la estamos viendo perfectamente. Ujú. Entonces, ¿hay alguna otra cosilla así que necesitemos antes de, o sea, para tener el WordPress instalado y poder ir subiendo algún contenido y cosas así? O En más o menos principio con con lo esto que... ya estaría todo. Ahora ya podríamos cambiar la apariencia del sitio con los templates, con los temas, plantillas. Luego, pero a partir de aquí ya podríamos, si quisiéramos empezar a escribir, podríamos empezar a escribir ya o a crear páginas, lo que quisiéramos. Vale, vale, me dicen que es cosa mía que, que me llegue tarde, que me llega tarde el vídeo, que a veces a vosotros os llega más rápido. Bueno, eh, ya os digo, mi conexión no es de las mejores. Estoy en casa de mis suegros, pero bueno, esos temas. Pues nada, si quieres, como nos ha sobrado un poco de tiempo, vamos a hacer ese mismo proceso, pero en Windows. ¿Te parece? Perfecto. Y nada, dame soporte porque yo Cambiamos presentador. no soy, no soy el más o sea, el más acostumbrado a WordPress porque yo soy más de la escuela del PHP. Creo que así te paso la pantalla, ¿puede ser? Sí, Ahí está, vale. perfecto. Bueno, pues vale. Como estamos viendo, necesitábamos el SAMP o WAMP. Esta parte la hemos comentado antes en el vídeo. Tenemos que tener iniciado tanto el Apache como la base de datos MySQL. Fijaros siempre que los dos botones estén aquí en Stop o vuestra interfaz, si es SAMP, WAMP o EasyPHP o lo que sea. Realmente eso va a cambiar un poco, pero fijaros que los dos servicios estén en funcionamiento, ¿vale? Luego te vas a WordPress. En WordPress, si te vas a Download, vas a encontrar siempre la última versión. No pilles por ahí versiones que no sean la última porque puede que tengan problemas de seguridad. Entonces te vas y la descargas de aquí. Pero si fijáis, aquí dice que está disponible en español. Esto también lo ha comentado Carlos, que desde aquí lo puedes descargar en español. La descargas y nada, te va a quedar en tu directorio de descargas el archivo de la instalación, ¿vale? Entonces la abres y tienes aquí este archivo. Esto lo copias para descomprimirlo y te lo llevas. ¿Dónde te lo llevas? Como antes comentábamos, te lo llevas al directorio de publicación de tu servidor. Si no os acordáis dónde está, probablemente en Explorer te abra directamente el directorio donde está el SAMP. Tiene por ahí algún botón seguro, vuestro sistema, ya sea SAM, WAMP o lo que sea, que te sirve para esto. Y aquí en htdocs, este es el directorio de publicación. Aquí están todas las páginas que yo tengo en mi localhost, en local, ¿de acuerdo? Ahí veis, hay muchos archivos porque yo vengo trabajando con esta instalación de SAMP un tiempo y tengo muchos archivos que he ido colocando aquí. Lo pego y aquí ya he instalado, tengo una carpeta WordPress. Le vamos a decir que no y voy a utilizar este WordPress. Vamos a decirle aquí otro
y voy a poner aquí el WordPress de ahora, ¿vale? Esto estoy ahora copiando y pegando, estoy descomprimiendo el archivo, ¿cierto? Pero si tuvieses que subir esto, lo que decíamos, a un servidor de internet, pues bueno, sí, lo tendrías que descomprimir el archivo y luego lo que vas a hacer es todos los archivos de WordPress los vas a subir por FTP a tu espacio de alojamiento, ¿vale? O sea, todo lo que hay en esta carpeta que estamos descomprimiendo ahora, que ahora enseguida nos muestra el contenido, lo que vas a hacer es copiarlo, arrastrarlo a tu cuenta de FTP, por tu programa de FTP y lo arrastras a tu servidor, ¿vale? Tan sencillo como eso. Señores, con esto ya quedan instalados los archivos, pero no hemos hecho todo el trabajo. Hay que hacer antes varias cosas. Una de ellas, fijaros aquí, voy a abrir con mi navegador, voy a acceder a localhost. Acordaros que localhost es el nombre de mi servidor local, o sea, es mi casa. Y a través de ese localhost yo accedo a el servidor web que acabo de instalar. Yo tengo SAMP instalado en mi sistema, entonces accedo a la página de SAMP. Y desde aquí, si no lo vais a encontrar aquí, vais a acceder directamente a través del nombre, o sea, si no os acordáis phpMyAdmin, phpMyAdmin, si no os acordáis de la palabra, pues probablemente tengáis un enlace aquí visible con el cual podéis acceder a lo que es el administrador de la base de datos, el administrador de MySQL, ¿de acuerdo? Aquí yo tengo un montón de bases de datos creadas, pero vosotros la vais a encontrar vacío, vais a encontrar la base de datos de test y alguna por ahí que se crean, que son bases de datos internas, sobre todo la de MySQL, que no recomiendo tocar para nada porque son bases de datos de sistema, ¿vale? No toquéis nada para no romperlo. Y aquí en bases de datos, en localhost, yo voy a poder crear una base de datos nueva. Le doy aquí el nombre de mi base de datos y le voy a poner WordPress, no sé si tengo otra que se llame WordPress. Vale, no, está ahí. Le ponéis el nombre de base de datos que queráis. Muchas veces si estáis en un alojamiento de internet, en un alojamiento remoto, vuestro proveedor a veces ya te dice, no, tu base de datos se llama 2237 y ya está, es la que tienes, no puedes hacer nada. O a lo mejor te dicen, tus bases de datos las creas desde aquí, entonces vas y la creas con el nombre que tú quieras. El nombre es indiferente. Y ahora el cotejamiento, si lo dejas aquí, te lo va a hacer con predeterminado, y si no, pues te vas y lo recomendable es UTF-8. Pero como decía Carlos, si no tocas el cotejamiento, te lo va a crear predeterminado y WordPress, si lo necesita, ya cambiará su UTF-8. Vi otra pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia entre general y el Spanish? Pues el general, digamos que tiene todos los juegos de caracteres de todos estos lenguajes. Muchos de ellos pues tienen juegos de caracteres muy raros, ¿no? Muy raros para nosotros que no los usamos en el día a día, ¿no? Pero digamos que si tú seleccionas general CI vas a tener todos los caracteres del lenguaje español, más los de caracteres del lenguaje cirílico, que yo no sé cuál es, los caracteres de, pues bueno, no solo de los lenguajes así latinos, como de otros lenguajes por ahí que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces me creo mi base de datos y ahora enseguidita me dice que ha estado creada y la vamos a ver por aquí. ¿La veis? WP es mi base de datos. Desde aquí yo podría crear tablas y podría hacer todo tipo de cosas en mi administrador de base de datos y yo qué sé, si tuviésemos que hacer un sitio web desde cero, pues tocaríamos mucho aquí phpMyAdmin. Pero como no estamos haciendo un sitio web desde cero, sino lo que estamos utilizando es WordPress para crear un sitio web basado en WordPress, pues entonces WordPress va a ser el encargado de crear esas tablas que vamos a utilizar dentro de MySQL. Entonces, ¿qué os decía? Pues os decía que aquí en htdocs, que es el directorio donde están los archivos de las páginas web que tiene mi servidor web SAMP, tengo la carpeta WordPress, que es donde es descargado y es comprimido los archivos de WordPress. Entonces vamos a acceder directamente a SAMP, en localhost, vamos a acceder a la carpeta localhost, a la carpeta donde tengo mi WordPress, ¿vale? Enter. Y lo que os decía Carlos, que os aparece este mensaje. Si os aparece este mensaje es que están los archivos de WordPress en la carpeta,
Si no están, pues fijaros a ver que la ruta sea la correcta, que tengáis abierto y iniciado Apache correctamente, ¿vale? Todo eso es los errores típicos. Pues, y luego a lo mejor si nos ha dejado abrir el Apache, acordaros el tema del Skype, que es un error un problemilla bastante típico también, que esté parado el Skype. Y veis que aquí pone crear un archivo de configuración. Si yo pulso aquí, me va a permitir crear ese archivo de configuración. Me dicen aquí los datos que necesito, ¿vale? Que son los que voy a necesitar ahora enseguidita. Pero vamos a ellos, los explico de nuevo aquí, aunque ya escuchasteis a Carlos. Dice la base de datos, el nombre de la base de datos. ¿Os acordáis? Lo hemos hecho con el nombre WP en mi base de datos. Lo acabamos de hacer, ¿no? El phpMyAdmin, WP. El nombre de usuario, lo que os decía en XAMPP, en la instalación típica de XAMPP, el nombre de usuario va a ser root y la contraseña va a ser vacía, con lo cual cierro, o sea, borro aquí cualquier cosa. El nombre del host de mi base de datos, localhost, porque yo tengo tanto mi servidor web como mi servidor de base de datos en el mismo ordenador. Entonces hago otra vez referencia a mi casa, a localhost, para poder tener el enlace con nuestra base de datos. Y el prefijo de la tabla que os recomendó Carlos que sería bueno cambiarlo. Si yo le doy a enviar y todos los datos los he colocado correctamente, me va a decir que bien. Pero fijaros, voy a hacer una prueba. Voy a poner aquí una clave que no funcione y voy a darle a enviar para ver qué es lo que va a ocurrir. Error de conexión con la base de datos. Vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Ahora, con la contraseña vacía, le doy a enviar y teóricamente me va a funcionar y me va a crear todas las tablas de mi WordPress. Todo correcto, fantástico. Vamos a tener que continuar en un segundito. Solo os voy a enseñar que ahora en localhost, en mi base de datos WordPress, vamos a encontrar, voy a poner cualquier. Falta un paso, Miguel. No le ha llegado a dar. No me la ha creado todavía. Gracias, Carlos. Pues vamos a ser un poco más pacientes y vamos a iniciar la instalación. Ahora sí que me lo va a crear, ¿no? Como esta es transparente. Muy bien. Y además yo ya os digo que yo no utilizo mucho WordPress y las veces que lo he utilizado ha sido hace años, ¿no? Y le instalas una vez y luego no vuelves por aquí. Título del sitio, pues vamos a llamarle probando. ¿Vale? Nombre de usuario. Esto del nombre de usuario también lo puedes cambiar más adelante, ¿no? Correcto. Incluso puedes crear varios usuarios y que varios usuarios sean administradores, lo que necesites, ¿no? 1, 2, 3, 4, vamos a ser originales en la contraseña. Veo que todos tenemos la misma. Y mi correo electrónico, aquí malvarez@desarrolloweb.com. Privacidad, vale. Instalamos WordPress, ahora sí que me está creando esas tablas. Ok, lo lograste. Nombre de usuario Mides Web y la contraseña elegida. Vale, deja un segundito. Vamos a ver si os puedo mostrar las tablas. Esa es otra instalación de WordPress que tenía por ahí. Y son las mismas tablas que estaban por aquí. Mira, lo que pasa es que el prefijo es MyWordPress. Y estas son todas las tablas que WordPress te instala para crear la instalación básica. Luego cada plugin, cada historia que le instales aparte al WordPress te va a generar más tablas y la cosa se puede ir complicando. ¿Vale? Entonces ahora accedo y coloco aquí mi desweb y la contraseña, esa tan difícil de acordarse, y acceder y ya tenemos aquí el panel de configuración, a ver si me carga. El panel de configuración de mi gestor de contenidos y desde aquí, dándole a probando, me permite visitar el sitio que acabo de generar. ¿Vale? Pues nada, luego veis que aquí sale la imagen y yo no he configurado nada, ya me sale foto. Eso es porque, eso es solo una curiosidad, hay un Gravatar que es un servicio web en el cual tú subes tu avatar
y muchas aplicaciones web que hay por ahí utilizan el mismo avatar que tú subas aquí con tu usuario. Entonces, si tú quieres que tu WordPress te reconozca tu cara directamente cuando tú lo instales, pues simplemente con el mismo correo que diste de alta como administrador, te subes un gravatar aquí, o sea, te registras aquí, Singing, y te registras y pones tu fotito. Si no, también la puedes cambiar, ¿no? O sea, desde la parte de administración de usuarios, puedes cambiar tu imagen y desde WordPress, ¿no? Pero bueno, una curiosidad. Bueno, aún así seguimos teniendo dudas sobre todo esto. Algunas las he contestado, no sé si a todos les he contestado. Pequeñas dudas que tenían así por encima, por el chat. Y si alguien tiene alguna duda, Pues las vamos viendo. a ver. Preguntan, la duda principal que tiene es el uso que le puede dar ¿A a todo WordPress? esto. Bueno, mira, o sea, vamos a ver. Lo más importante que tiene el WordPress, en mi modo de ver, es que tú, cuando creas un sitio para un cliente o para lo que sea, vas a tener dos opciones. Lo creas desde cero y te instalas y te creas una página web desde cero y le pones todos tus archivos y diseño y tal y cual, o utilizas un gestor de contenidos que ya te lo da todo hecho. Entonces, pues tú, pues al crear una página, en vez de crearla a mano con tu HTML, bueno, tu HTML y tal lo vas a tocar igual, pero vas a poder crearte la página a través de este sitio. Te vas aquí, páginas, y vas a poder generar una página o una entrada de tu blog, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esto es, pues digamos, la punta del iceberg. Si dices, no, que quiero hacer una tienda, pues WordPress tiene plugins y tiene sistemas para poder crear tiendas aquí. O quiero hacer un foro, pues desde WordPress puedes hacerlo. Que quiero hacer, bueno, yo qué sé, la página de Squelite está hecha con WordPress, con lo cual es una página web que no tiene una pinta de un foro ni nada por el estilo y está hecho con WordPress. Nosotros hemos creado aquí un sistema y cada uno de estos cursos pues está creado eh, desde el WordPress y lo administramos desde el propio WordPress. Digamos que es una manera de optimizar mucho tu tiempo y vas a reducir el tiempo de creación de cualquier sitio web, lo vas a reducir drásticamente. A lo mejor vas a tardar 3 veces menos o 5 veces menos en hacer tu sitio web. Luego, al final tiempo es dinero, pues es una manera de organizarse. Pero vamos, cualquier aplicación, tienes sitios por ahí que están hechos en WordPress, tienes un montón. TechCrunch Mi es página, por otro. ejemplo, mucha gente lo pregunta y también está hecha toda en WordPress. Ya lleva un Pues, nivel un poco más avanzado, pero sí, pero está todo hecho, incluso los gráficos y todo. claro, entonces, cuando tú trabajas con WordPress tienes la posibilidad de instalar plugins que te permiten, o sea, bueno, perdona, digamos, ¿cómo se llama? Plantillas, temas, es el concreto el nombre, que te permiten cambiar el diseño de tu WordPress. Y tienes cientos de sitios y con miles de temas que puedes instalar, incluso muchísimos de ellos gratuitos. Eh, pero, pero además tú también puedes crearte tus temas y personalizarlos, ¿de acuerdo? Eso es todo perfectamente configurable. Micromante.com El mío es micromante.com. y Esto está creado a medida, digamos, usando WordPress por debajo, está creado a medida. O sea, se puede extender WordPress hasta todo lo que queramos. claro, mira, Todos los pues efectos y todas estas cosas está creado con WordPress. bueno, si es que sobre posibilidades estaría bien, eso es un tema yo creo que bonito para un hangout y ahí podemos estar hablando de horas. Y viendo implantaciones por ahí, incluso tiendas y cosas que se han hecho en WordPress que, está, que están de puta madre. Más Ujú. preguntillas por ahí que teníamos. Preguntan si el código es muy lioso. Bueno,
Bueno, la parte que estáis viendo, ya habéis visto que no hemos trabajado nada con código. Luego más adelante vas a poder trabajar con código y yo qué sé, no es lioso, es igual de lioso que cualquier otro código de un sitio web. En concreto, trabajamos con código. En este curso gratuito no vamos a trabajar mucho con código, la verdad. En Escuelite vamos a hacer un curso más adelante que es diseño para WordPress, y ese curso sí que ya vamos a trabajar con código para poder diseñar cualquier cosa totalmente personalizado con este CMS, ¿de acuerdo? Preguntan cuándo es la siguiente clase. Están varias Es personas el, preguntan cuándo es la siguiente. en la siguiente es el miércoles. El miércoles, os voy a abrir un momento aquí el sitio de Escuelite para que daros la referencia donde está el planning de las clases. Aquí en este Y programa comenta también el podéis abrir precio, porque Calendly. lo están preguntando el precio también del curso más avanzado y demás. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar de esos temas. Eh, la próxima clase es el miércoles, pero antes de esta clase tenemos también, bueno, aunque no tiene, bueno, tenemos también otros eventos en desarrollo. Hoy, mañana hacemos uno que se llama Programador.io, que es para programadores o para gente que quiera empezar a hacer programación, que también os recomiendo. Pero bueno, clase de WordPress como tal, el miércoles a la misma hora, introducción a PHP. Y este tema lo hemos metido aquí también porque, bueno, en este curso no vamos a ver mucho código, pero yo lo que quiero es que veáis un poco cuáles son las tecnologías que están construidas, sobre las que están construidas WordPress, y que veamos para qué nos puede servir PHP si trabajamos con PHP, o incluso si estamos dentro de WordPress para poder hacer pequeñas cosas que tengan que ver con ya programación, ¿vale? La semana siguiente, lunes y miércoles, también tenemos las clases de... La fecha creo que está mal, porque pone miércoles 4 del 2, están preguntando por la fecha, Sí, sí, y el miércoles está mal, es es el 5, 5. creo. Sí, 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 es el cierto. miércoles. Es el miércoles, sin duda. Está mal puesta la fecha. Más preguntillas por ahí, ¿estás viendo? Sí, estaba diciendo lo de la fecha, todos han dicho lo de la fecha. Disculparme, eso es por querer Preguntan hacer las también cosas rápidas, si rápido. preguntan si el vídeo se va a subir, ya les he contestado a algunos que sí que se va a subir el vídeo en YouTube y demás. Muy bien. Antes vi preguntas sobre Joomla. Joomla es otro CMS que es muy chulo. Joomla. Eh, Ventajas y desventajas, estaban preguntando también, sí. yo no soy el mejor para hablar de eso, ¿vale? Tenemos varios hangouts en desarrollo web. Vaya, no. Habría que irse al joomla.org mejor, ¿vale? Hay hangouts en desarrollo web que hemos valorado las ventajas y desventajas de Joomla y WordPress. WordPress es más sencillo, ¿de acuerdo? Y tiene una comunidad mayor. Entonces esos son detalles que son interesantes para empezar. Joomla yo creo que tiene más funcionalidades de base, por lo menos, de las que tiene WordPress. WordPress está inicialmente pensado para hacer blogs, aunque luego a través de plugins y a través de nuestra propia configuración podemos hacer lo que se nos ocurra, ¿verdad? Sin embargo, Joomla está pensado Ujú. para gestionar cualquier tipo de sitio web, ¿vale? Entonces, y Drupal todavía es un poco más complicado. Será .org, ¿no? Es un CMS todavía un poquito más complicado, que está más pensado para utilizarlo, el concepto ese que decía al principio de la clase, utilizar el CMS como un framework. Digamos que no solo es un conjunto de herramientas para poder crear contenido y gestionarlo, que no hemos entrado hoy, en el día de hoy, a crear contenido, editarlo y todo eso, que es muy sencillo. Luego en las próximas clases veremos todo esto, ¿vale? Pero Drupal es un poquito más complicado y la gente lo utiliza mucho como framework, o sea, parten de Drupal para hacer cualquier tipo de sitio, y es
es un perfil un poco más de programador, ¿de acuerdo? Esto del Drupal. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos un montón de preguntas que veo A por ahí. ver, Por ejemplo, dicen para SEO, ¿cuál es mejor? No hay mejor ni peor. Al final, las herramientas de SEO y todo lo que vas a hacer lo vas a, lo vas a poder, lo vas a poder hacer tanto uno como el otro. Google trata muy bien a los sitios que están hechos con WordPress, o sea que, bueno, en cuanto a SEO, WordPress funciona muy bien y hay varios plugins que veremos en la clase de SEO que sirven para mejorar todavía lo que es el posicionamiento en buscadores, ¿vale? luego hay Eh, otra pregunta aquí que dicen, que me parece interesante, preguntan si WordPress se puede hacer funcionar con SQL Server. En principio no, en principio está pensado para trabajar con MySQL. Imagino que se podrá porque todas estas cosas siempre se pueden hacer, pero en principio lo normal es trabajar con MySQL, está preparado para funcionar con MySQL. sí, sí, sí. Además, SQL Server justamente es una base de datos de Microsoft que no pega mucho, digamos, nada en contra, pero no pega mucho en este entorno en el cual estamos hablando de tecnologías abiertas, PHP, Apache, todo esto, y MySQL. Entonces, eh, no, no sé si habrá algún complemento o alguna manera de hacerlo funcionar, la verdad, ¿eh? También nos preguntaba si WordPress sí se puede atacar, si de hecho lo atacan mucho por ahí. Eh, Fijaros que el tema de seguridad es bastante peliagudo, bastante importante. Entonces tenemos una clase dedicada a la seguridad justamente con WordPress. Y ahí lo veremos que, pues sí, sí, surgen bastantes ataques, pero si hacemos lo que tenemos que hacer, lo que está de nuestro lado y de nuestra parte, la verdad es que los podemos detener bastante bien. Hay una serie de plugins que veremos que aumentan la seguridad del sitio WordPress y también pues hay una serie de técnicas, sobre todo mantenerlo actualizado, que nos sirve para Ujú. trabajar con mejor con la base de datos, ¿vale? O sea, pero he visto aquí una pregunta, se me ha mezclado. Mejor con el tema de seguridad. Sobre bases de datos, MySQL, lo ideal es tenerlo lo más actualizado, pero no sé, WordPress, ¿qué base de datos utiliza como mínimo? ¿Tú lo sabes, Carlos, ahora mismo? Con las versiones de hace poco de MySQL, en principio, con todas MySQL 4 las... funcionaría. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, los servidores que compréis o que alquiléis, no vais a tener ningún problema porque yo todavía no he encontrado ningún servidor que tuviera una versión que no funcionara WordPress. Pero tenemos aquí Todas las bueno, versiones. en cualquier caso tenemos un compañero que está diciendo que tiene la base de datos 4. Muchas veces ocurre que tú cuando compras el servidor de alojamiento y luego lo vas a utilizar, o sea, lo compraste hace años, a veces en la base de datos que tenía instalada en ese servidor está anticuada. Generalmente en este caso, si es un servidor que tú lo tengas alquilado por lo que se llama el hosting, que tú no has instalado esa base de datos, sería escribirles un correo electrónico o ponerte en contacto con ellos para que te lo actualicen, lo más cómodo. Y si es un proveedor medianamente decente, te la van a actualizar. Pero muchos de los casos no vas a tener problema, como decía Carlos. El caso es probarlo, ¿verdad? Preguntan también el tema de la licencia y si el WordPress es caro. Contéstales. Bueno, tiene licencia, o sea, es gratuito, es de código abierto, y bueno, no vais a tener ningún problema, no tenéis que pagar nada. Quizás habrá que pagar a lo mejor si en algunos servidores en concreto, pero normalmente si hacemos la instalación nosotros no nos va a costar nada. Y podemos extenderlo, venderlo, revenderlo, todo lo que queramos, que la licencia nos lo permite. Lo que ya son de pago o no son de pago ya es cuando más adelante se hable de los plugins, de los temas. Esto ya sí que es de pago, puede ser gratuito, pero ya porque digamos son extensiones del propio WordPress. Pero la base de la licencia no. Muy bien. Eh, vale. Yo, bueno, veo que tenemos un montón de preguntas todavía por aquí. A ver, Eh, vamos a ver. ¿Puedo tener dos sitios en WordPress que compartan la tabla de usuarios? Sí, sí, todo esto sí. Tienes el WordPress multisite que teóricamente permitiría esto, ¿no, Carlos? Sí, correcto. Ujú.
se puede configurar. No es no es una configuración, digamos, básica que vas a encontrar en la instalación típica de WordPress, pero lo puedes configurar No. para que funcione de esa manera. En seguridad, mejor WordPress o Drupal. Mira, la seguridad es tanta como la que tú quieras, ¿de acuerdo? Quizás entre WordPress y Drupal haya más ataques en WordPress, pero también hay más ataques porque hay más instalaciones de WordPress que en Drupal. Ujú. Entonces, aquí seguridad es la que tú quieras. O sea, si tú eres descuidado y dejas tu WordPress desactualizado, te pones una contraseña floja, un 2 3 4 como estás viendo ahora, ¿no? Cualquiera de estas cosas, pues son problemas de seguridad que te entran. Entonces, ahí tenlo en cuenta que, o sea, si vas a hacer lo que te vamos a explicar en la clase de seguridad, va a ser tanto seguro tu WordPress como una instalación de Drupal, como una instalación de cualquier otro CMS, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no os tenéis que preocupar, os tenéis que preocupar por hacer bien vuestro trabajo. Es igual que mañana tenemos un programa que en Programadorio en el cual vamos a hablar de qué lenguajes de programación son los mejores o los peores. Y vamos a intentar explicaros que, bueno, el lenguaje de programación lo hace bueno o malo el desarrollador. Si tú eres un buen desarrollador, pues harás bueno tu lenguaje de programación. Si no, pues le darás patadas y es lo que ocurre mucho a veces con PHP, que hay gente que lo critica, pero no lo critica porque sea un mal lenguaje, o por lo menos no deberían criticarlo por eso, sino porque muchas veces los desarrolladores no tenemos la responsabilidad de trabajarlo correctamente para que no tenga problemas de seguridad y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso viene mañana. En Hanout en desarrollo web. Lo vamos a pasar bien, como siempre. Lo espero. eh, También, tanto el spam como que te roben la clave y te cambien el WordPress. Todo eso es seguridad, Jacob. Las actualizaciones de WordPress pueden dañar los plugins. Ahí seguro que tú les contestas mejor que yo, Carlos. ¿El qué? ¿Estaba leyendo otra pregunta bien? Actualizaciones de WordPress que a veces dicen que pueden dañar los plugins que tenías instalados. Bueno, esto depende mucho también de dónde cojamos los plugins, de dónde los descarguemos, el desarrollador que los ponga al día cuando actualizamos el WordPress puede generar algún conflicto con el plugin, pero en principio si son plugins de pago o simplemente son plugins que se actualizan mucho, en cuanto sale una versión al minuto tenemos el plugin actualizado. Por eso no tenemos ningún problema. Hay gente que si ya a un nivel mucho más avanzado tocamos lo que es el plugin, lo que puede pasar es que ya no podamos actualizar el plugin. Pero en principio si instalamos un plugin normalmente no vamos a tener ningún problema. Mira, aquí También otra está pregunta que está... sí, perdón, Sí, aquí sí, está el Miguel. directo de mañana con la frase esta, no hay programadores malos, no, perdón, no hay lenguajes malos, sino programadores poco responsables. Es el programa de mañana que no forma parte de este curso, es una parte de las iniciativas de desarrollo web para, eh, digamos, los CEOs de desarrollo web, en lo cual nos juntamos varios programadores o diseñadores o lo que sea y hacemos programas dedicados a la divulgación de las tecnologías y es este evento que vamos a tener mañana. Sí, Carlos. Comentaban también, Maximiliano estaba diciendo que ha visto la página mía y la de desarrollo web y se ha dado cuenta, y de escuela IT, y se ha dado cuenta que WordPress tiene mucha potencia. Digo que esto es infinito. O sea, la potencia es la imaginación y las ganas que le pongas también para desarrollar. WordPress es una buena herramienta. Yo llevo muchos años trabajando con ella y, bueno, desde un nivel básico hasta el avanzado se le puede sacar mucho provecho. Este otro sitio está hecho con WordPress y es de una empresa que se dedica a hacer plugins para WordPress para hacer diversas cosas, ¿vale? Y aquí tiene un plugin para hacer comercio electrónico. Yo solo os lo quiero mostrar. A ver, ¿dónde hay algún demo? Case Studies. Aquí, a ver si Case Studies. A ver. Que veamos que, bueno, que
que se pueden hacer un montón de historias, incluso hasta el nivel de tiendas, ¿no? Que, que puedes tener instaladas muy rápidamente. Cojo Sí, caps. yo he llegado a crear tiendas muy rápidas también con esto. La verdad que es muy potente. Está aquí entrando. Pues esto es una tienda realizada con WordPress. No tiene nada que ver con un blog. Por eso os decía que WordPress lo puedes utilizar para lo que tú quieras. Preguntan ¿Vale? también si las actualizaciones de WordPress son automáticas. Le voy a responder yo, porque ahora la última versión de WordPress sí que te permite hacer algunas actualizaciones automáticas. No de todos los plugins, pero del sistema, en principio, si activamos una opción, que supongo se comentará, se puede automáticamente actualizar y te manda un correo electrónico al correo que tengas dado de alta, diciéndote que se ha instalado y la versión que ha cambiado WordPress. Por lo menos en la versión esta última. Yo quiero una taza de estas de café, ¿eh? Qué chulas. Qué chulada, sí, sí. Si estos americanos hacen cada cosa linda y creativa, ¿verdad? Además, a mí que me encanta siempre tener un café delante cuando estoy programando. Bueno, y a vosotros también seguro, ¿no? O quien Y si diseñe, no, pues que en esté diseñando. programaciones. Eh, pues bueno, de todas formas, caballeros, vamos a estar durante todas estas semanas activos aquí y vamos a estar haciendo más clases de WordPress, vamos a poder hacer más preguntas, consultar lo que haga falta. Yo creo que para el día de hoy ya llevamos casi 1 hora y media. Eh, ya está bien. Recordaros esto de nuevo, que tenemos el martes el programador y hoy, el miércoles el miércoles la clase de PHP y otros lenguajes que utilizarás en WordPress. Y yo quería mostraros una opción aquí para, para un curso. Ahí vamos a sortear algunos cursos durante todo este curso de WordPress, ¿de acuerdo? Vamos a sortear algunos cursos completos en Escuelite sobre asuntos que tengan que ver, pues bueno, con el desarrollo de sitios web. Entonces, esta semana empezamos un curso de PHP y os dejo aquí una referencia, pues si os apetece aprender a PHP, que es el lenguaje de programación en el cual se trabaja con WordPress. Además, trabajamos también en este curso con base de datos MySQL y con varias cosas. Entonces, si os apetece, podéis acceder al sorteo de una plaza en el curso de PHP. Aquí tenemos el enlace al curso, haciendo un retweet de este tweet, ¿vale? Aquí tenéis la página del curso, que podéis encontrar aquí toda la información sobre este curso de PHP que empezamos este jueves, y tenéis la opción, pues habrá todavía, de acceder a un precio reducido. Aquí el programa completo lo podéis encontrar y es un curso de PHP básico para la gente, pues bueno, que sabe poquito de programación o que sabe bastante programación, pero que nunca ha trabajado con PHP y con otros lenguajes, lo que son para el trabajo en el servidor. Y bueno, trabajamos con los formularios, con las variables de sistema del servidor, con bases de datos, el lenguaje SQL, que es para trabajar con bases de datos, el acceso al sistema de archivos, y varias prácticas como validación de formularios, sistema de login, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces si os apetece, nada, simplemente hay que retuitear o estar con nosotros en Escuelite y accedéis a este curso de PHP. Vamos luego a hacer otros sorteos, pero esta semana sorteamos aquí este curso de PHP. ¿De acuerdo? Este link ahora lo mando por Twitter, y si no os lo pongo ahí en el correo. Preguntan si es necesario saber mucha Vale. programación para el curso de PHP. No, no, es importante que sepas lo que es la programación y que hayas tocado, por lo menos hecho alguna pruebecita, aunque sea un copiar y pegar de tu código por ahí, que hayas tocado alguna cosilla, es importante. Os voy a poner en el chat el link a este tweet para que lo podáis. A ver si me abre esto de aquí. Lo mando para todo el mundo.
para que lo podáis retuitear si os apetece participar en el sorteo de ese curso. Y no hace falta saber mucho de programación, pero que quede claro una cosa, en este curso no es un curso para enseñar a programar, es un curso en el cual se supone que ya algo de programación ya sabes, o sea que no vamos a explicar, por ejemplo, lo que es un algoritmo, no vamos a explicar lo que es un bucle, o sea, directamente decimos los bucles en PHP se hacen así, ¿de acuerdo? No es un bucle, pues que es una repetición, tal, no vamos a explicar teoría de la programación, fundamentos de la programación, sino que más que nada es ya práctico, o sea, vamos a ver, PHP, cómo hacemos las cosas, hacen así, tal. Durante el curso damos muchos ejemplos y permitimos mandamos ejercicios para que vosotros los hagáis, hacer luego autorías que se resuelven, con lo cual aunque no sepas mucho programación, vas a poder practicar si estás con nosotros en las clases. Lo vamos a poner fácil, pero no es un curso de iniciación a la programación, como por ejemplo estamos haciendo ahora uno de JavaScript, que sí que es iniciación a la programación con JavaScript. Este es un poquito más avanzado. ¿Vale? Bueno, pues entonces hasta aquí la clase de hoy. Os citamos para dentro de poco aquí en Escualité, desarrolloweb.com, para nuevas clases aquí en el curso de WordPress, y también los hangouts de desarrolloweb.com, pues sigue también la fiesta. Mañana mismo estamos en ese programa dedicado al mundo de la programación y nada, esperamos que os haya gustado esta clase. Poneros a practicar y nada, que os vaya todo muy bien. Cualquier duda también nos la mandáis a nuestros Twitter. Os pongo de nuevo las transparencias con nuestros datos de contacto. A mí me podéis encontrar donde queráis, tanto en Twitter como en Facebook, como en la página mía o por el correo, como queráis. Yo, Aquí si tenéis os puedo el ayudar, contacto de Carlos. Y aquí, espera, aquí el de Carlos y aquí el mío. Perdona, Carlos. para, para lo que necesitéis, que estamos aquí para ayudaros. Muy bien. Y bueno, sí, eso. Y además, luego en los previos de las clases, mañana vamos a ver si la clase del miércoles la abrimos con un poquito de antelación, así nos podéis resolver cualquier cuestión que os pueda haber quedado. Oye, no me salió esto, tal, pues intentamos abrirla con un poco más de tiempo y así nos podemos resolver las dudas que podáis tener por ahí, ¿vale? Muy bien, entonces podemos parar la grabación por aquí, si te parece. Paramos. Sí, Y a ver. vale, déjame ver que yo no tengo el panel abierto. A ver, aquí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias a todo el mundo y hasta mañana entonces.